Set my heart on fire. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y te invito para que me acompañes en este video porque, como vieron en el título, voy a hacerme otro cambio de look. Este no es como que maltrate el cabello ni nada de eso, al contrario, es para darle otro look. Y pues me voy a hacer el flequillo. Yo hace mucho tiempo, de hecho cuando yo era chiquita, tenía el cabello así largo y cortico y siempre tenía la capul. Aquí en Colombia le decimos la capul, también se le llama flequillo y creo que también en otros países se le llama la chiquilla, algo así. Cuéntenme en los comentarios cómo les dicen en su país. Bueno, entonces también como para dar un cambio de look, ustedes saben que en el video pasado me hicieron el alisado progresivo con unos productos que muestro allí en el video. Ustedes saben que yo siempre me hago las cosas en el cabello o trato de hacérmelas siempre yo. Entonces nada, esta es la forma en la que me lo voy a hacer. Hace rato no me lo hago, pero pues bueno, aquí les voy a mostrar entonces la técnica que voy a utilizar. Yo ya tengo entonces el pelo seco. Les recomiendo cortar el cabello con el pelo seco al natural. Lo podrían hacer con el cabello mojado, pero deben tener en cuenta que al secarse el cabello pues él sube un poco, entonces para que tengan en cuenta como la elasticidad del cabello cuando está mojado. Entonces yo lo voy a hacer en seco como siempre lo he hecho. También recuerden que yo por acá les voy a dejar un video de cómo me corté el pelo así cortico. Y pues bueno, nada, vamos a empezar entonces con el video. Yo tengo el pelo partido a la mitad precisamente como para hacer los cálculos y hacer el flequillo pues como lo más simétrico posible. Ya está secado al natural como les dije, y voy a utilizar una peinilla que tiene así como esta punta para ayudarme a tomar pues como el partido. Entonces lo que vamos a hacer es un triángulo. La regla, por decirlo así, es que vamos a hacer, serían por ahí como 4 dedos y de aquí empezaría como la capul. Y de aquí te bajas. Hay dos formas: hacer como la primera línea del triángulo hacia el levantamiento de la ceja o hacia el final de la ceja, ya eso dependiendo también de lo que tú quieras. Yo lo voy a hacer hasta el levantamiento de mi ceja. Entonces aquí tomo y me lo llevo hasta acá. Ahí más o menos queda. Entonces el levantamiento de la ceja, hacen así y van jugando con el cabello. Entonces ahí ya tengo uno y voy a hacer exactamente lo mismo. Y con un bobby pin o una pincita, lo que ustedes tengan, voy a recogerme el resto del cabello para que no se me vaya a mezclar. Y aquí de este lado hago exactamente lo mismo, hacia el levantamiento de la ceja. Y así quedaría mi triángulo. Queda como este mechón, sería el que cortaría, pero creo que está con muy poquito pelo. No sé si lo cojo entonces hasta el final de la ceja. Bueno, aquí decidí hacer el triángulo hasta el final de mi ceja para tomar como más cabello, porque pues siento que quedan 3 pelitos y no, pues queda bien como así. Entonces miren cómo quedó. Entonces vuelvo y tomo una pincita y me agarro por acá. Y me voy a coger el pelo por detrás igual para que no se me vaya a alborotar todo eso. Entonces bueno, voy a cortar todo esto. Por acá tengo unos pelos bebés. Miren, entonces bueno, que se junten de una vez con el fleco. Bueno, las personas que lo van a hacer con el pelo seco, la idea es que cuando sequen el cabello lo hagan con el secador así, y lo hacen como para diferentes lados. Lo van peinando hacia un lado, hacia adelante, hacia acá, para que él vaya como que se quede así, porque la idea del flequillo que yo me voy a hacer es que quede así. Y igual pues también uno le puede dar forma para que quede de lado y eso, pero
Pues bueno, yo ahorita lo sequé con el secador acá. Vamos a utilizar unas tijeras, estas son las que siempre utilizo para el cabello, las compré en una tienda del peluquero y solamente las utilizo para el cabello, no son las de las manualidades, ni para cortar papel, ni telas, ni nada de eso, son exclusivas para el cabello. Peinamos bien el triángulo que tenemos, tomamos así, no vamos a tensionar mucho, porque pues cortamos y sube un poquito y tampoco vamos a dejarlo muy flojo, normal, lo normal. Entonces, como yo lo quiero cortico, la recomendación es aquí es cortarlo a la mitad de la nariz, ¿cierto? Lo quiero cortico. Ya ustedes, dependiendo de cómo lo quieran, pues lo van bajando o aquí a la nariz o al labio o aquí. Pero yo lo quiero cortico, tipo cortina, como tipo el estilo Bardot. Entonces no jalo mucho, miren que aquí estoy como a la mitad de la nariz, hago así y volteo el pelo así de esta forma y cortamos en la mitad. Yo la voy a hacer por debajo del dedo por si me paso y si algo vuelvo y corto. Chao, pelito. Entonces ahí ya va quedando. Y miren que al hacer ese movimiento, él queda ya como con una inclinación, pero vamos a ir puliendo. Yo aquí no me estoy viendo, espero nada. Vamos a ir puliendo. Miren que aquí queda más largo. Bueno, así está entonces. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar un triángulo más chiquito, por ahí de 2 dedos. Porque quiero cortar esto un poco más. Lo que voy a hacer es el mismo movimiento, hago esto y volteo. Y con la tijera corto. Y ahí me va quedando más cortito. Pero de igual forma voy a, con las tijeras, aunque no tengo esas que son para despuntar, que son como escalita, voy a tomar esto y voy a empezar a cortar así en vertical para ir como haciéndolo más despeinado, no tan recto. Miren, ahí me está dando como acá, voy peinando. Aquí el mío sí está muy marcado pues como en la mitad por el partido, pero eso se arregla con el secador. Ahorita volvemos y lo mojamos. Tomamos esto aquí para empezar a pulir y lo llevamos hacia acá. Y pulimos como esa diagonal con cortes así. Entonces miren que él cae así como cortinita y lo mismo hacemos de este lado. Bueno, lo quiero más cortico porque pues la quiero como capul. Entonces voy a seguir cortando un poquito más de a poquito. Igual aquí está como muy plana porque está como... Entonces voy a coger otra vez de nuevo aquí el triangulito chiquitico. Y con las tijeras voy a ir cortando. Y piqueteándolo. Ustedes van viendo como que de largo está como todo rebelde porque está como todo liso por el alisado, pero bueno, eso se le da formas con el codo. Todavía siento que está muy en la cara porque yo sí me lo quiero dejar como capul. Es que me da miedo subirle más. Bueno, aquí entonces ya quedó, me lo subí un poquitico más, pero solamente aquí con los 2 deditos en el triangulito, me lo subí más, lo corté así y empecé a tijeretear aquí y ya me quedó así como, miren que eso queda como muy despelucado, esa es la idea. Ahora lo que hay que hacer es darle forma. ¿Cómo le vamos a dar forma? Lo humedecemos y lo vamos a empezar a peinar como lo queremos.
Insisto que sigue muy largo, pero es que en serio que ya, pues, o sea, miren este pelito de acá, miren, me queda acá, pero o sea, eso estorba mucho en los ojos. Entonces no sé si de pronto me lo subo más o primero hay que peinarlo para mirar cómo queda. Y bueno, así es como queda mi flequillo, era exactamente lo que quería. Es falta de costumbre, pero esto aquí estorba mucho y ya me da miedo subírmelo más. Ya me lo cepillé, aquí también está como rebelde porque está como me lo sequé partido a la mitad, pues él trata de coger esa forma, pero volví, me lo mojé, volví, me lo cepillé. Entonces bueno, eso es como dándole forma. Hay todavía unos pelos que tengo por acá, entonces bueno, uno los va como cogiendo y los va cortando. Y pues nada, es realmente como ir adaptándose y irle cogiendo como el ladito. De pronto coger acá con un cepillito así e irle, pues como yo tengo muy poquito pelo, darle como así, secarlo ahí y que quede como más embombadito. Ahí me gusta. Y también me eché champú en seco pues para ver si como que le daba más volumen, me lo eché por acá. Y bueno, también tiene que tener en cuenta cuando se suelten ya el pelo que pues no sea como un corte así, aunque hay unos que son rectos, pero pues yo aquí si quisiera me iría como aquí como en diagonal, pero pues no, yo me quiero cortar, simplemente quiero tener mi corte que tenía y como la cortinita de la capul. Entonces esto ha sido todo. Cuéntenme si ustedes se arriesgarían a hacer la capula. Hace mucho tiempo que no tenía este look y pues bueno, ahora sí ya no me voy a hacer nada más en el cabello, pues bueno, no sabemos. Entonces te invito para que veas mis demás listas de reproducción en esta parte de acá que tienen que ver con el cabello, mascarillas, cortes, tinturas y todo esto. Y te invito para que te suscribas al canal en la parte de acá. Recuerda que también me puedes seguir en mi Instagram donde tengo más cositas como de maquillaje. En esto que estamos en época de Halloween, por allá les tengo unos maquillajes de Halloween y unas fotos muy chéveres para que se puedan inspirar y tener ideas para este Halloween. Los espero por allá, @DianisDelca, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. Chao.